Y bueno, como constitucionalista, desde luego el tema de la salud fue uno de los muchos que abordó el doctor, pues precisamente en Derecho, Jorge Carpizo MacGregor, y desde luego, en particular, la salud y su universalidad como derecho. Y precisamente sobre la ley de salud, pero en los Estados Unidos, que es impulsada, usted lo sabe, por el presidente Barack Obama, bueno, aún hay mucha tela de donde cortar. Está en la mira. Vea por qué se lo digo. Desde los primeros días de su gobierno, Barack Obama se impuso como uno de los principales objetivos de su administración el impulsar una reforma integral al sistema de salud de la Unión Americana, sistema que por lo demás, hasta ese momento y desde hacía muchos años, dejaba sin ningún tipo de cobertura a decenas de millones de ciudadanos estadounidenses. But we did not come here just to clean up crises. We came here to build a future. So tonight, I return to speak to all of you about an issue that is central to that future, and that is the issue of health care. I am not the first president to take up this cause, but I am determined to be the last. Y en alguna medida lo logró, porque hoy la llamada Obamacare es una realidad que universaliza la cobertura del sistema de protección de la salud en Estados Unidos y que ha hecho menos probable la ocurrencia de casos de los que no se sabe qué son más, si trágicos o escandalosos. Another woman from Texas was about to get a double mastectomy when her insurance company canceled her policy because she forgot to declare a case of acne. By the time she had her insurance reinstated, her breast cancer had more than doubled in size. That is heartbreaking, it is wrong, and no one should be treated that way in the United States of America. La reforma, sin embargo, no ha carecido nunca de detractores, mismos que hasta el día de hoy han hecho todo cuanto ha estado en sus manos por revertir la polémica ley. Hay que decirlo, son 26 gobernadores de otros tantos estados, claro, de corte republicano, los que impugnaron esta ley. Impugnación que llegó nada menos que hasta la Suprema Corte de Justicia, en la que desde el 26 de marzo pasado y en las próximas semanas, los 9 jueces del máximo tribunal del país discutirán sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma en general, lo que ha generado que en el seno de la sociedad estadounidense se desate un intenso debate en torno a la muy controvertida ley. How it'll change is I know that I'll have health care. I'll know that I'll be able to afford my prescription medications and that my son will have health care as well. He won't be fighting for what prescription drug can I afford today or taking out a loan to get basic health care. Desde luego, las voces de los detractores también se han hecho escuchar. But this bill is unconstitutional. It's illegal. It was done on bribes and kickbacks to Obama's campaign supporters. We're completely against it. We want real reform where the money goes to the people in the hospitals that need it. That's what we want. Lo cierto es que en la supervivencia de su reforma al sistema de salud, Barack Obama se juega buena parte del legado de lo que va de su presidencia. Este es, junto con la reforma financiera, dos quizá de los principales logros de la administración Obama y parte de su bandera electoral que lo llevó precisamente a la presidencia de los Estados Unidos. Lo que es un hecho es que de la suerte que la reforma tenga en la Suprema Corte, en no poca medida dependerán las posibilidades de reelección del presidente Barack Obama. Octavio Delgado en las imágenes, René Palacios, Efekto TV.